Hola, soy Guillermo, aunque también podría ser Luis, Pedro o Juan. Y si no fuese por eso que me cuelga entre las piernas, podría ser María, Silvia o Esther. Somos todos, cualquiera de los que nacimos a finales de los 70. Era una época de esperanza, de cambio. Éramos la generación en la que nuestros padres iban a depositar todos sus sueños. Nos lo iban a dar todo. Éramos la primera generación que iba a crecer con la libertad. Muchos de nuestros padres emigraron de sus pueblos a la ciudad, buscando una vida mejor. Y me vine en febrero y en junio cumplí 20 años. Antes de venir mi madre y mis hermanos aquí, mi hermana, trabajé en la fábrica del búfalo. Esta es mi tía, hermana de mi padre. Y esta de aquí es mi madre. Trabajaban juntas. Aquel día, mi tía pensó: sí, mis padres se hicieron novios, gracias a mi tía. Bueno, también se querían. Cuando venía Joaquín, ¿te acuerdas? Que yo no me quise poner novia hasta que no vino la mamá Antonia, para que la gente no tuviera que decir nada, las cosas de aquellos tiempos, las tontas que había de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, y ahora para que vea cómo ha cambiado. Y ahora fíjate cómo han cambiado las cosas. Y al cabo de unos pocos años, se casaron. En aquella época, se iba paso a paso, lentamente, como dos caracoles que salen después de la lluvia. Cuando yo nací, mis padres tenían su tercer hijo. El piso donde vivíamos era de propiedad y ya estaba pagado. Solo habían tardado 8 años en pagarlo. Era lo normal en aquella época. En la actualidad, a los 30, todavía no nos hemos ido de casa, aunque desde bien jóvenes estemos hartos de escuchar ciertas cosas. ¿Y dónde estuviste esa noche? Hijo mío, tienes que ahorrar para comprarte un piso. ¿Y con quién fuiste? Anda, que si yo hubiera tenido las oportunidades que habéis tenido vosotros, me cago en la hostia. Pensemos en una pareja. Entre los dos ganan 1.800 euros. Deciden mirar un piso para independizarse. Un piso normal de 60 metros cuadrados en la periferia cuesta unos 210.000 euros. Una hipoteca a 40 años sobre ese precio supone unos 1.000 euros mensuales. Con lo que si compran ese piso, primero, lo acabarán de pagar con 70 años. Segundo, cuando acaben de pagar habrán pagado 480.000 euros, es decir, habrán pagado su casa y la del hijo de alguien. Y tercero, con 800 euros que les quedarían, aparte de comer, pagar la luz, el agua, el gas, los impuestos, ¿qué más pueden hacer? Nada. Como el del Principito. Durante los 2 últimos años han habido manifestaciones por la vivienda en todo el Estado español. Pero, ¿estábamos todos los que teníamos que estar? Normalmente la actividad social siempre empieza por activistas, algunas personas que consideran que la situación no es justa, sobre todo para algunas personas, y que inician el movimiento. En el momento
momento en que hemos intentado ya emanciparnos, salir de casa de los padres y nos hemos encontrado lo que tenemos actualmente, ahí se nos ha fallado. Como decían los Mandes, esta canción que decía Our house is the middle of the street. ¿Por qué se ha llegado hasta este punto? ¿Existe alguna solución? Denunciar los procesos especulativos que ha habido y porque las personas o empresas que tienen 3,5 millones de viviendas vacías las saquen al mercado a unos precios de alquiler razonables para los salarios que tenemos. La única alternativa que hay es de sanear el mercado, hacer que las cosas funcionen y dar incentivo a la productividad, a todas estas virtudes que parece que están enterradas en España y que haría que seríamos un país como todo el mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué el derecho a tener una casa se había convertido en algo tan complicado? ¿Por qué teníamos que hipotecar toda nuestra vida por una casa? Poco a poco mi curiosidad pasa a ser una inquietud y decido ponerme a investigar. Especulación, vivienda... En los últimos 10 años el precio de la vivienda ha subido más de un 200%, mientras que el IPC apenas ha subido un 40%. Las empresas que más beneficios tienen son constructoras y bancos. La mitad de los jóvenes españoles sigue viviendo con sus padres a los 30. El endeudamiento familiar es cada vez mayor. La Constitución española establece en el artículo 47 el derecho a una vivienda digna. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Las leyes en materia de suelo y más concretamente los planes de desarrollo urbanístico de este país siempre han ido ligados a procesos de despegue económico. Entre los 60 y los 70, donde se producen los planes de desarrollo económico-social y los primeros planes de vivienda en España, donde se produce toda la inmigración campo-ciudad, prácticamente hay mucha necesidad de vivienda, se construye mucha vivienda, se crea una especie de sentimiento social, en parte promovido desde el Estado, donde pues uno, si es alguien de bien y si prospera en la vida, se compra una vivienda, no se alquila una vivienda. Voy al piso de mi tío para que me explique cuánto le costó comprárselo. En el 72 me cogí un piso. En aquella época el valor del piso eran 600.000 pelas por ahí. Hicimos unas letras por 12 años. Y yo iba un poco bien la cosa y lo pagué un poco más de 9 años. Yo en aquella época ganaría, pues, ¿qué te digo? Pues unas 1.500 pelas a la semana o así. Ya te hablo ya del 72 o 73. A mediados de los 80 llegó el decreto Boyer, con el que se introdujo la desgravación en el IRPF de las segundas viviendas. Cuando España entra en la Unión Europea, se decide que hay que volver a calentar el motor de la economía. Leeros la exposición de motivos del decreto Boyer. Es impresionante. La intención de este decreto es la de sentar las bases para un crecimiento estable y duradero de la economía española como condición necesaria para crear empleo. El artículo 7 determina la desgravación del 17% sobre el total de lo invertido en vivienda de nueva construcción. El segundo piso me lo cogí en el 86. En el 86 me costó 1,5 millones. Que ya se pagaba más, ya pagaba, a ese sí que tenía intereses.
Pagaba 16.000 pesetas durante 15 años. Luego empezamos a hacer la declaración de renta y me devolvían cada año, pues el primer año me devolvieron 130.000, al otro 110, 90, unos pocos de años, que eso me valió de mucho también. Es como si me desgravaran, no sé, el tabaco o el yate, no puede ser, no puede ser. Más adelante llegaría la Unión Monetaria y con ella el euro. Parecía que algo iba a cambiar en nuestras vidas. Sí, sí. He ido a la plaza con 50 euros que me traía el carro vacío. ¿Tú has comprado algo? ¿Tú te crees los tomates? Nada más que los tomates, que antes valían 20 duros, ahora valen 1,30 €. Jolín, que son cerca de son más de 200 son más pesetas. de 200 pesetas. Es que ¿Tú crees que es normal? No vamos a poder hacer ni sofrito. La investigación me lleva hasta Ricardo Vergés, arquitecto y economista. Según su teoría, en los últimos 10 años han habido 2 burbujas. Hacia 1997, cuando en Maastricht se especificó que 166 pesetas iban a ser igual a 1 euro. Esta paridad hizo que mucho dinero que se había evadido de España volviera para ser invertido ¿en qué? En vivienda. Y así se constituyó poco a poco una economía basada en el ladrillo. Ana y David son 2 amigos míos que compraron sus pisos a finales de los 90. Este es el comedor. Y aquí hay una lavadera. Bueno, yo decidí comprarme el piso en el 97, entonces ya tenía 29 años y hacía tiempo que buscaba independizarme. Aquí hay otro cuarto de baño. Y aquí hay otra habitación pequeña, que es donde tengo el ordenador. Una especie de sala de estar donde explico a los amigos los viajes y les enseño las diapositivas. Desde que empecé a trabajar, mis padres me aconsejaron que ahorrara una parte del salario para en un futuro comprar el piso, ¿no? Y por allí se accede a las habitaciones y a los baños. El precio de la vivienda eran 15 millones, pero al venir con una plaza de parking incluida, subía a 17 millones. Bueno, más o menos la hipoteca representaba un 25% de mi sueldo. Pero yo he seguido haciendo mi vida, he seguido saliendo y he podido hacer vacaciones, o sea que llevo una vida, yo creo que, bueno, normal, sin grandes lujos, pero normal. Aquí enfrente tenemos lo que sería el baño grande. Esto es el estudio, donde hago los trabajos ahora de la universidad y algún libro, guardo las fotografías. El hecho de tener una hipoteca no ha supuesto que dejar de hacer cosas que a mí me han gustado. La Unión Monetaria marcaría un antes y un después en la economía española. En poco tiempo, grandes inversiones volvían a hacer de la construcción el factor de crecimiento. El gobierno del Partido Popular, tras 2 años en el poder, sacó una nueva ley del suelo, la Ley del Suelo del 98. Dada la situación del mercado de suelo y la vivienda, se hace necesaria la aprobación de unas primeras medidas que ayudarán a incrementar la oferta de suelo con la finalidad de abaratar el suelo disponible. La solución que ofrece el legislador de 1998 es la siguiente. Para conseguir viviendas más baratas, lo que hay que hacer es inyectar grandes cantidades de suelo urbanizable, porque la asunción no jurídica, económica y política que hace el legislador de 1998 es la siguiente. A más suelo urbanizable que se inyecte en el mercado, más bajarán los precios de la vivienda. En realidad, como hemos visto a lo largo de, parte de la década de los 90 y los primeros años de 2000, esto no es así. El precio de la vivienda no viene determinado por el precio del suelo. El precio del suelo se fija en razón de las ganancias, hemos de decir, extraordinarias en los últimos lustros, que se esperan obtener con la venta de las futuras viviendas. Eso lo que ha generado son mafias que han comprado el suelo en lugares como Madrid o la Comunidad Valenciana, en donde el precio del suelo
ha subido mucho, es decir, se ha incrementado mucho, ha habido un proceso de especulación muy grande. La ley del suelo del 98 fue un caramelo para los grandes inversores, que veían en el ladrillo un producto muy rentable. En poco tiempo se iban a hacer dueños de la mayor parte del suelo disponible. Eran los que se iban a encargar durante los próximos años de especular con un bien de primera necesidad. La ley del suelo del 98 ayudó a que la especulación tomara las riendas en el mercado inmobiliario. La situación ha llegado a la que estamos no solo por esta ley, sino pues por otros motivos. Del año 98 al año 2006 la inmigración se ha multiplicado casi por 4. La generación que nació en los 70, a mediados de los 90 y finales de los 90 haya tenido que acceder a su primera vivienda, y esto ha supuesto pues, que un incremento enorme de la demanda. Además, se producen toda una serie de efectos económicos, como la bajada de los tipos de interés y las facilidades que dan las entidades bancarias a la hora de conceder créditos hipotecarios. En muchos casos se conceden créditos superiores al precio de las viviendas. El hecho de que haber bajado los tipos de interés una proporción considerable junto a haberse ampliado los plazos de la hipoteca ha hecho que el consumidor se haya lanzado a la vivienda como producto no de primera necesidad, sino como producto inversor. Esto, repitiéndose varios años seguidos, aplicándose la ley libremente para la oferta y la demanda, ha supuesto que el precio de la vivienda ha sido muy superior al que debería ser. Algunas instituciones en España que tienen grandes bolsas de suelo retienen ese suelo, no lo urbanizan ni lo ponen en el mercado y esperan, en función de las circunstancias económicas, a poner en circulación ese suelo precisamente para poder ponerlo en el mercado a precios muy altos, repito, fijados además en función de la venta de las futuras viviendas que se construirán en esos suelos. La financiación de los ayuntamientos, a través de los procesos de transformación urbanística, también ha contribuido a la subida de precios. La legislación estatal del suelo tiene una incidencia en todo el territorio nacional, pero no tanto como la que se cree, porque las competencias en materia de suelo la tienen las comunidades autónomas. Entonces, dependiendo de las legislaciones de las comunidades autónomas, es cuando se tiene incidencia en el desarrollo urbanístico del suelo, sobre todo para uso residencial. Que muchos ayuntamientos, unos por oportunismo y otros porque no tenían otro remedio, han vivido de los procesos de transformación urbanística. Si no nos acercamos al porcentaje de la financiación que tienen otros países como Francia, que llega hasta el 33%, de una manera u otra los ayuntamientos para conseguir recursos tendrán que seguir tirando del urbanismo, lo cual simplemente pues lo que supone vender suelo a precio que no hace posible la promoción de VPO. La ley del suelo fue un error, y fue un error por una razón muy sencilla, porque lo que significó es que sí, se puso más suelo al servicio del mercado, pero lo que hizo eso es hacer construir más, hacer subir aún más los precios, empeorar aún la situación. Que la ley de 1998 era muy ambiciosa, errónea, sabemos hoy en día, en sus postulados económicos, pero además no tenía capacidad en el marco constitucional para imponer a los legisladores autonómicos una determinada solución. Santiago Cirujeda es arquitecto y el creador de recetas urbanas. Santiago está convencido de que se pueden construir casas en las azoteas de los edificios. Madrid y Barcelona, por ejemplo, tienen normativa específica que prohíbe cualquier tipo de arquitectura en una cubierta, ¿no? Ya sea ligera o pesada. Unos vecinos de una renta baja media que alojan o alquilan la azotea para unos inquilinos que construyen una casa que es reversible, que firman un contrato interno, que sí es legal ese contrato, para, bueno, ceder la azotea en uso, facilitar las instalaciones sanitarias y luz. A cambio hay un dinero, ese dinero, al menos en los convenios que yo redacte, irá para la comunidad, irá para arreglos de fachada, arreglos de escaleras, gastos comunitarios y nunca para lucro de nadie.
el sistema de adquisición de vivienda es casi único, ¿no? O hipoteca o te vas de paseo, ¿no? Finalmente una historia como la que estamos haciendo en la azotea llama la atención ante una necesidad, ante un cierto público que quiere hacer eso porque no tiene otra opción. O sea, quizás esta es la última, la desesperada, el arriesgarse a que te la quiten, comprometer a una serie de inquilinos, ¿no?, a meterse en una historia que es dudosa. Tienen que estar muy desesperados para llegar a eso, ¿no? Le costó, no sé si fueron 10 millones, no estoy muy de esto. Y viene el otro día al tasador y le dicen que le dan 24. ¿Que lo quiere vender? Ella dijo que se lo tasaran, a ver si la había ganado o no la había ganado. De momento ella no me ha dicho que se quiera ir del barrio, pero vamos, yo qué sé. Pero es que por lo visto todo el mundo está comprando pisos, no sé por qué. Claro, por eso se va la gente, hombre, si los pisos los tasan por ese dinero, se pueden comprar uno mucho mejor y en barrios mejores. Y casitas, la gente se anda que no están haciendo ni familiares por ahí. Con una coyuntura económica tan favorable, solo había que construir mucho para vender mucho. Ahora el problema iba a ser otro. Había demanda, pero ante unas condiciones tan favorables aparentemente para comprar, ¿había suficiente oferta? A partir de 2000, los agentes disponían de suelo porque se habían aprovisionado en ello y veían que la demanda respondía mucho más de lo que ellos esperaban. Lo único que faltaba ahora era dinero, que este dinero fue aprovisionado a partir del mercado interbancario de Frankfurt. Son unos fondos con los que se amplía la disponibilidad de moneda de cada país cuando su crecimiento es superior a la masa monetaria disponible. Es decir, que falta dinero para comprar lo que existe ya. Pero esta regla de limitarse a la inyección monetaria ha acabado siendo utilizada como inversión para poder construir las viviendas, no para comprarlas. En el año 2004 el PSOE vuelve al poder de la mano de Zapatero. Uno de los nuevos ministerios que crea Zapatero con su llegada al poder es el de Vivienda. Parecía que el gobierno socialista iba a dar un giro en políticas de vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene muy poca posibilidad de influir sobre lo que se construye. En España se construyen más viviendas que en Francia, Italia y Alemania, los tres juntos. Y eso no garantiza el acceso a la vivienda. Eso lo que hace es que haya más negocio. Ahora mismo adquirir una vivienda supone el 60% de tu sueldo, porque los sueldos cada vez van disminuyendo, no tenemos poder adquisitivo los jóvenes. Lo que pasa es que cuando no se quiere realmente hacer del problema una solución, pues es difícil. Como no estaba subiendo con la misma intensidad los salarios de los ciudadanos a la forma desorbitada que ha subido el precio, siempre solicitábamos en los planes de vivienda y suelo ya de las propias comunidades autónomas que nunca el ciudadano destinase más del 30% de su salario al pago de o bien del precio de la vivienda o bien de la renta del alquiler. Si a un mercado se le deja operar sin restricciones, el mercado tiende a maximizar sus ganancias, con la idea de ánimo de lucro, perfectamente entendible en un mercado. Esto, digamos, es consecuencia de una situación distorsionada, es decir, realmente hoy por hoy en esta situación que necesariamente se tiene y se va a corregir. ¿Pero realmente el nuevo gobierno estaba dispuesto a renunciar al modelo económico establecido por el PP? Estas fueron algunas de sus medidas. Empezó la Trujillo con las Kelly Finder y con los mini pisos. Y ha continuado la ministra Chacón con la ayuda de alquiler de 210 euros a los menores de 30 años y con ingresos no superiores a 22.000 euros.
Tengo 30 años, no tengo trabajo fijo, estoy haciendo sustituciones y tal. Vivo en casa de papá y mamá. Espero poder independizarme este año, pero a una vivienda de piso compartido porque no creo que me pueda pagar otra cosa. Tengo 32 años, llevo 12 años viviendo de alquiler. He tenido suerte porque he tenido que compartir piso con gente, con buena gente. Proponerme encontrar un piso de alquiler para mí es ahora mismo inalcanzable. Lo que no tiene ningún sentido es que sea en función de la edad y no en función de la renta, porque lo que está claro es que hoy el mileurismo va más allá de los 30 años. Es necesario otro tipo de medidas estructurales que saquen la vivienda fuera del mercado, orientarnos más hacia el alquiler social y dejarnos ya de tanta compra. En realidad, el Ministerio de Vivienda no supuso ningún cambio. Los precios de los pisos siguieron subiendo y el modelo de crecimiento siguió ligado al ladrillo. Quizás el Ministerio de Vivienda fue creado para hacernos ver que el gobierno se preocupaba por lo que estaba pasando. O tal vez para hacernos creer que todo lo que había pasado había sido bueno para todos. La teoría del mercado en equilibrio es que cuando los precios aumentan, las cantidades bajan. Precios y cantidades están en razón inversa. Cuando uno aumenta, el otro tiene que bajar. Y viceversa. Si estamos ante un mercado de cuando más caro, más se compra, pues entonces estamos en el desequilibrio perfecto. Y esto se llama un antimercado. Y esto es lo que está pasando en España. Desde el año 98 al año 2004, la burbuja infló los precios más del doble. Aún así, la demanda se mantenía. Parecía no tener fin. Sin embargo, la burbuja ya empezaba a tener efectos visibles. No era lo mismo haber comprado a finales de los 90 que haber comprado después de 2002. Pero la sociedad, incomprensiblemente, seguía asumiendo estas subidas. Prácticamente los que compraron antes de 1997, estos prácticamente han pagado ya. Ahora en pocos años, en un tiempo bastante corto, unos 4 años, acabaré de pagar el piso y espero poder vivir más holgadamente. A día de hoy me quedan 6 años por pagar hipoteca. Así que con 41 años habré terminado de pagar mi piso. A partir de 97 ya entran en la burbuja, pero claro, al inicio de la burbuja los precios eran bajos y los tipos de interés también. Esto es el comedor y aquí pues la habitación de matrimonio, en plan hotel, con sus cacharros. Entonces vendimos el piso por un buen precio en el de Badalona y nos compramos el piso aquí en Mataró. Los precios ya empezaban a ser un poco altos, ahora cosa de unos 10 años, pero con lo que vendimos, con lo que conseguimos del piso de Badalona, más algo que teníamos ahorrado, más una pequeña hipoteca que cogimos, realmente lo fuimos pagando con bastante tranquilidad. Aquí vemos la guarida del otaku. Aquí otra habitación. Este es uno de los baños. Esto es, digamos, el apartado en el cual estamos aquí, el despacho. Los que han comprado a partir del 2002 se han encarado con la mayor subida de precios. Tenía todas las condiciones que queríamos, tenía ascensor, una finca más o menos nueva, pues es grande, es luminoso, tenía todas las condiciones que queríamos, 3 habitaciones, 2 lavabos, pero claro, ya sé que son unas condiciones pues bastante, o sea, está bastante bien. Claro, el precio pues va en consecuencia de las características. Y una habitación, esta habitación del ordenador. De 320.000 euros, porque claro, los gastos eran casi 5 kilos. Sí. Aquí tenemos un lavabo. Ahí tenemos la habitación de matrimonio. Y aquí tenemos otro lavabo al lado de la habitación. Tú te vas a comprar un piso, entonces todo el mundo se ha beneficiado, excepto tú. Pues las inmobiliarias ya hinchan el precio ya, por lo menos 2 o 3 millones lo hinchan las inmobiliarias. Si el piso vale 47,
Pues le ponen 50. Los propios propietarios que quieren vender su piso por un precio pues para intentar sacarse el máximo beneficio posible. El banco, las comisiones, todo. La cocina, el lavadero, está todo exterior, de afuera. Y aquí tenemos el comedor, con un pequeño balconcito. Y nada, eso es todo. Vivir al día, o sea, no podemos... Claro, ya tienes que ir no hay futuro, no hay ahorros, o sea, es lo que hoy estás bien, pues hoy vives al día y mañana la semana que viene. pues a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Aquí tenemos la cocina. Bueno, la verdad, bueno, para mi altura va bien. Si íbamos a ser un poco más alto, pues hubiéramos tenido problemas aquí, pero bueno. El baño. Al principio vivía de alquiler. Pagaba el alquiler en pesetas, todavía eran tiempo de las pesetas, y costaba 50.000 pesetas. Luego, para subir a lo que es la vivienda, pues unas escaleritas más, después de los 4 pisos de abajo, sin ascensor. Cuando ya se iban a cumplir los 5 años, sabía que iba a tener que buscar otro piso de alquiler, me lo estoy pensando y digo, bueno, voy a tantear a ver cómo andaría comprar un piso. También he tenido la suerte que mis padres me han podido ayudar, me dieron la tercera parte. Bueno, y aquí está, pues está todo, puse el armario para separar los dos ambientes, el dormitorio y lo que sería el salón. Todo muy concentrado, pero bueno, para mí la verdad es que me vale. Ahora mismo la cosa está imposible. Ella está cobrando el paro y vamos, ni se nos pasa por la cabeza ahora mismo. Hasta que no pase un poco tiempo y vayan al colegio y ella trabaje, es imposible. Imposible de los imposibles. Hemos visto 42 millones, 40. Sabes que ella se queda en la habitación, luego se baja esta aquí encima. Tienen aquí las 2 camas. Ese cachito se lo tuvimos que quitar a la otra habitación porque si no aquí se quedaba esto. En su habitación hay humedades, aquí detrás del sofá hay humedades, en nuestra habitación. No es un sitio para que viva el niño. Este es el baño que también, pues mira, recogidito, ¿sabes? Aquí tenemos eso, pues un trocito de patio que vamos, que nos vale para... Dentro de lo malo somos de los pocos que tenemos 23 millones de hipoteca, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Agua? Aquí hace más frío que en la calle, porque no le da el sol en todo el día. Yo cuento que una vivienda que en 1996 al contado podía salir por 120.000 euros, el que habrá comprado después de 2002, al final será propietario tras haber pagado más de 450.000 euros con los intereses. Y esto es, bueno, escalofriante. Yo sigo abogando por el tema de arquitectura reversible. O sea, no tengo ningún interés en hacer arquitectura que dure 300 años, sino que hacer una arquitectura que sirva para estados temporales, porque solo hay situaciones en la ciudad que se desarrolla por gente que puntualmente durante un tiempo, unos años, va a trabajar allí o va a vivir allí. Aún así, en ocasiones sus proyectos han llegado a la administración pública. El tema de Basauri viene por la inquietud de un técnico, en este caso un político de Basauri, de juventud, que de repente él ve una oportunidad desde su cargo político de hacer vivienda para jóvenes. El proyecto consistía en construir una serie de viviendas de bajo coste, de rápida producción, que dañasen lo menos posible el medio ambiente y que esas viviendas fuesen de alquiler para gente joven de Basauri de entre unos 20 y 30 años más o menos.
Bueno, este es un poco el espacio donde, una de las zonas donde se van a ubicar algunas de las viviendas. Incluso se pensaba quitar un poco de zona de matorral de por ahí, incluso incluir alguna de las zonas de las viviendas en esa esquina de ahí. Luego íbamos a pasar a toda esta zona de aquí y iba a ser toda esta zona de todos estos laterales, era donde se iban a ubicar las viviendas construidas sobre los micropilotes. Santiago hizo aquí una presentación, vino aquí, la sala de actos, el salón de actos estuvo a rebosar de gente y sí hubo interés porque en el mismo momento hubo 100 personas que se apuntaron, jóvenes de Basauri que estaban interesados en acceder a una de esas viviendas. Este proyecto era importante porque utilizar la arquitectura como excusa para que los jóvenes tuviesen un lenguaje mucho más fluido, más conocimiento, pudieran demandar ciertas cuestiones constructivas, como demandas que tu móvil sea tal, o tu coche tenga un acabado tal, o una tapicería, o un combustible, pues igual que ocurre con una casa, ¿no? Justo estaba ubicado al lado del centro cívico, lo cual iba a generar, esperábamos que muy buenas relaciones entre la gente joven que vivía aquí y las diferentes actividades que se puedan surgir en el centro cívico. La propuesta pues, no se llevó a cabo finalmente por temas partidistas, temas yo creo de irresponsabilidad política, ¿no? Y toda la oposición en pleno, incluso parte del equipo de gobierno de otros partidos, por protagonismo, se lo cargaron. No, dijeron que no lo iban a aprobar, y que eran infraviviendas, llegaron a usar de que eran infraviviendas, de que nos estábamos riendo de los jóvenes. Bueno, pues ahí está, las viviendas no se han hecho y el proyecto quedó en eso. Y es muy triste decirlo que por cuestiones de protagonismo de diferentes partidos políticos se quedó el proyecto en nada. A pesar de las grandes subidas, hemos seguido comprando y comprando. Estábamos convencidos que nos estábamos haciendo ricos por comprar un piso tan caro. Es más, la idea de pensar que el precio en un año podía aumentar un 10 o un 15% nos hacía estar muy felices y nos daba la seguridad de que habíamos hecho un buen negocio. ¿Alguien fue informado por el banco de lo que realmente iba a pagar por su vivienda? Imaginémonos a alguien que contrató una hipoteca de 240.000 euros en el 2004, con un Euribor del 2,5% aproximadamente. A pagar 858 euros en 35 años, es decir, un total de 360.000 euros una vez saldadas las 420 cuotas de la hipoteca. En el 2008 el interés sube hasta el 5%. La cuota ahora es de 1.120 euros. Por lo tanto, sumando el capital que ya ha pagado, más 372 cuotas que le quedan por pagar, acabará pagando 451.000 euros. Casi el doble. Sí es cierto que las entidades financieras se cubren las espaldas a la hora de dar préstamos, pero también es cierto que se han dado préstamos a gente pues, que realmente luego no los puede pagar, o que igual en ese momento se podían pagar, pero que con la subida de los tipos de interés ahora mismo no pueden hacer frente. Empecé pagando unos 550 y ahora estoy por 750. Yo ahora más o menos estos 750 lo puedo pagar. Ahora mismo nos ha subido, estamos pagando 800 euros mensuales y estamos esperando a ver qué pasa. Yo creo que todo el mundo está igual. Casi 1.600. Empezamos a pagar 1.300. A ver, de momento vamos pagando. ¿Qué decimos? Y bueno, si siempre tenemos que pagar lo que pagamos ahora, pues no pasa nada. Se asume y esto lo podemos pagar. El miedo que nos da es que si todo va subiendo, si cada 6 meses o cada año el Euribor, no sé qué, va subiendo, entonces sí que me muero ya, porque no puedo pagar. Y ahora mismo me resultaría muy complicado pensar, me quedan todavía 25 años por pagar. Pensar en 20 o 30 años más de hipoteca me parece una locura. Dedicarle una gran parte de tu sueldo y de tus esfuerzos simplemente a pagar por una cosa que debería ser innata, pues no lo puedo concebir, vaya. Y para pagar una hipoteca de 1.000 y pico de euros es lo mínimo que hay hoy, que te tiras 35 años. Cualquier chaval como vosotros, de 30 a 35 años. Es lo que hay. Toda esta vorágine en forma de ladrillo ha hecho que en España se hayan construido más de 7 millones de viviendas en los últimos 12 años. Esto no solo ha generado el parque de viviendas más grande de Europa, sino que atesoramos un stock de más de 3 millones de viviendas vacías.
El vicio de la economía española es que tenemos un 30% del Producto Interior Bruto que es construcción de vivienda residencial y obra pública, pero una parte muy importante de vivienda residencial, y el mercado se ha agotado. Hay un stock de viviendas vacías que ya no se venden. No es posible anteponer la propiedad privada y dejar a cualquiera que invierta en vivienda, eche el candado y la deje así y esté con ella vacía, mientras hay gente que no tiene dónde meterse. Eso significa que estamos desarrollando urbanísticamente las ciudades por encima de las necesidades reales, que estamos dilapidando recursos muy valiosos como el suelo no es infinito. ¡Queremos un pisito! ¡Queremos un pisito! ¡Queremos que no se construya ni una vivienda más! ¡Queremos un censo de pisos vacíos, que ahora no lo hay, porque en España hay más de 5 millones de viviendas vacías! Hasta tal punto que España está enladrillada. España es Marbella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! ¡Madrid capital de la especulación! La última gran medida del gobierno de Zapatero es la nueva ley del suelo de 2007. Aun sin tener margen para poder valorar su efectividad, llegaba tarde, puesto que desde hacía un tiempo ya se intuía un pinchazo de la burbuja. La nueva ley del suelo, ya no tan nueva, con entrada en vigor el 1 de julio de 2007, contiene alguna medida que puede ser interesante, habrá que ver su aplicación práctica. Ha sido muy publicitada en medios de comunicación el estándar obligatorio para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública del 30% en todo nuevo desarrollo urbanístico. Habrá que ver cuál es su aplicación, pero también hay que tener en cuenta que diversas comunidades autónomas ya tenían estándares muy parecidos, similares o superiores a estos. Pepe, amigo de Santiago Cirujeda, es una de las pocas personas, al menos que yo conozca, que vive en una azotea, gracias a una casa que construyó hace algunos años con Cirujeda. Y este galvanizado muro también. Me pareció una buena idea principalmente porque al publicarse y darse a conocer le daba una alternativa a un montón de gente joven que tiene problemas de como dónde voy a vivir. Entonces, bueno, pues si tus padres o la comunidad o quien sea, los vecinos, te permiten construir algo en la terraza de la casa, puedes perfectamente vivir allí unos años y quién sabe qué pasa después. Y sí es verdad que sales de la habitación y te sientes un poco fuera, no en la calle porque no estás abajo, pero sí estás completamente desprotegido de techos ni de nada. Entonces sí me llevó unos meses al principio hacerme a eso, a la sensación de estar en una azotea, cubierta pero azotea. Un espacio de 20 metros en una azotea de 80 metros, con vistas a tu ciudad, iluminado, soleado, no es que sea ya digno, puede ser mucho más confortable, mucho más alucinante que un piso de 80 metros en una manzana interior que da un patio oscuro y que no tiene vistas ni siquiera agradables, ¿no? Con lo cual es muy relativo esa dignidad. Sí, Juanita, aquella que era un poquito gordita Sí, y sí, eso. sí. Esta chica, pues, oye, montó una inmobiliaria, le iba de bien y ahora resulta que está hasta el cuello. Hasta el cuello. Claro, se están cerrando casi todas. ¿No venden? ¿Qué va? ¿Qué Las va? más paradas. Yo no sé por dónde va a salir. Bueno, algún ahorro tendrá, ¿no?
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que ella vivía al día. Y claro, sí, tiene pisos, tiene garajes, pero como no se vende, ¿qué hace? Pues no se va a comer las paredes. La situación ha cambiado de forma radical. Los tipos de interés no han parado de subir. Los bancos ya no dan facilidades a la hora de conceder créditos. Las ventas caen en picado y la situación comienza a pasar de un extremo a otro. Estamos viendo que los carteles de Se Vende de la vivienda pues están colgados en la vivienda desde hace 8 o 9 meses. Hay gente que han comprado vivienda a precios excesivos, pues ahora tendrán que venderla a precios muy poco satisfactorios. Pensándonos que porque teníamos un piso que podíamos vender por 50 millones de pesetas, 300.000 euros, ya éramos ricos, sin pensar que si lo vendíamos teníamos que comprar otro que nos iba a costar lo mismo, o un poquito más. ¿Cómo es posible que la gente no haya tenido un poco de vista o un poco de rabia o de indignación de ver los precios que había y hayan comprado? ¿Por qué nadie es valiente y cuenta la verdad? Pues señores, nos hemos equivocado, esto es un desastre y lo que no podemos hacer es seguir construyendo a ritmo de 700.000 viviendas anuales. No se trata tanto de construir menos viviendas como de hacer viviendas al precio que la gente pueda pagar, ajustarse a la demanda real. Y creemos que es necesario poner en el mercado 250.000 viviendas al año con un precio marcado por la Administración que puede estar en un máximo de 150 o 160.000 euros. No hay que construir más para esto. Hemos construido las de los 20 próximos años, ¿cómo vamos a construir todavía más para alcanzar esto? Ha habido un incumplimiento debido de un derecho. O sea, ha habido una acción política de no cumplirlo o no atenderlo porque no había problema por ahora. Creaba economía y la gente estaba silenciada, ¿no? España ha querido estar en la foto, ha querido entrar en la Unión Europea, ha querido estar en el cambio de moneda y lo ha hecho a cualquier precio. Y a cualquier precio quiere decir al precio de comerse a la sociedad entera. En Alemania, en Francia, en Irlanda, en Dinamarca, en Suecia, en todos esos países tienen políticas de vivienda. En el Reino Unido tienen políticas de vivienda. No se construye de la forma tan ligera y con tan poca cabeza como se ha hecho aquí en España. Y existen datos avalados, publicados, sobre la inversión pública en materia de vivienda en España. Está muy por debajo de la media europea y está perdiendo terreno conforme pasan los años. Por otras situaciones de trabajo, pues de educación, por el tema de la guerra, ¿no? Por otro tipo de fenómenos sociales, no hemos levantado masivamente, insistentemente, y en este, curiosamente, sigue habiendo una masa crítica pequeña. Es curioso, somos la generación mejor preparada de la historia reciente de este país. La generación que ha podido estudiar, que ha podido viajar, lo hemos tenido todo. Pero a la vez somos la generación más endeudada de la historia. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que se van a encontrar las generaciones futuras? La burbuja inmobiliaria la hemos ido construyendo entre todos. Todos hemos contribuido a hacerla más grande. Pero la gran beneficiada no ha sido la sociedad, sino unos inversores favorecidos y apoyados siempre por la legislación de unos gobiernos que solo han pensado en el crecimiento económico y que han convertido a España en una de las sociedades más endeudadas de Europa. Suponiendo que este final pues sea efectivamente real en 2012, por ejemplo, lo cual se correspondería con esto que el gobierno llama el aterrizaje suave, pues el monto total de hipotecas, el monto total de cuotas que deberán pagar los españoles de estos 15 años de hipoteca, pues alcanzará los 3 billones de euros, es decir, 3 veces el Producto Interior Bruto del país, lo cual es absolutamente imposible. ¿Pata? Muy bien. A ver. Muy bien. No. Que mire, faciales.
Que más lejos, que más lejos, que más lejos. No llegan a final de mes los pobres. Tendrán que hacer números. Sí, pero por muchos números que se hagan, cuando no llegas, no llegas, ¿eh? Y quedarte mirando las paredes todo el día. Del trabajo a casa, de casa al trabajo y a comer patatas. Sí, con huevos. Nos vemos así. Oye, pues los huevos con patatas que sepa que están muy buenos. A mí me encanta. A mí también. O sea que a mí si me pusieran todos los días huevos con patatas, ¿sabes? Pero lo que pasa es que Y yo, que me entera que te has comprado un piso. ¿Qué dices? Yo soy mileurista. ¿Te das cuenta que soy multimillonario qué? Busco un piso y no tengo dinero para poder comprar, ni tampoco alquilar. Me quiero ir de casa, no quiero vivir más con papá y mamá, que tengo 30 ya. Vaya futuro que a todos nos espera. En esta nación no se libra ni yo. Esta es la letra del himno de España, de una patria infecta de especulación. Viva España, burbuja inmobiliaria con 1000 euros al mes, no da ni pa' comer. Viva el soborno, viva la corrupción.